Hay una aplicación de viajes compartidos que esta mujer borró para siempre de su teléfono. Y si algún día te pide aventón una señora que huele algo que no es de este mundo, no la recojas. Porque cuando ella volteó a verla por el retrovisor, lo que estaba mirando desde el asiento de atrás ya no era una mujer. Déjame contarte desde el principio. Esta mujer viajaba seguido a Ciudad de México y para que le saliera más barato, usaba una aplicación donde podía ir recogiendo personas que iban al mismo lugar. Esto era desde ciertos puntos, desde ciertos poblados y todos iban rumbo a Ciudad de México. Le dejaba un dinero extra y no le costaba nada. A final de cuentas ella tenía que ir. Esa noche solo tenía una reserva, una mujer y saldrían de madrugada. No era nada raro. Muchas veces había hecho eso. Muchos prefieren viajar de noche para no tomar el tráfico ni el calor del día. Quedó de verse con ella y la recogió. Todo parecía normal, completamente normal. La mujer subió al carro, acomodó sus cosas y se sentó en la parte de atrás. No hablaba demasiado, pero la conductora tampoco le dio importancia. Era de madrugada, quizá estaba cansada, quizá simplemente no tenía ganas de hablar. Hasta que empezó a notar el olor. Era un olor que pensó que tal vez era la maleta que llevaba en la cajuela. Después creyó que quizá la mujer traía comida que estaba echada a perder. Pero mientras avanzaban, el olor se hacía cada vez más fuerte. No era simplemente un olor desagradable, era un olor húmedo, podrido, como si algo llevara días muerto. La conductora bajó un poco la ventana. La pasajera no dijo nada a pesar de que el frío entraba. Ni siquiera pareció molestarse. Y eso fue lo que más le llamó la atención. La conductora trataba de no voltear hacia atrás, no quería hacer sentir incómoda a la pasajera. Pero el olor era tan fuerte que cada cierto tiempo terminaba mirando el retrovisor. Y entonces fue cuando sucedió esto. Del cabello de aquella mujer salían cosas, por así decirlo. Pensó que eran mechones de cabello moviéndose con el aire, pero no. Eran algo así como gusanos, como pequeñas arañas, como pequeñas larvas. Se movían entre su cabello. La conductora sintió que se le helaba la sangre. Volvió a mirar hacia el camino, no quería verla otra vez. Pero entonces la pasajera habló. Con una voz que no era del todo humana le dijo: "No tengas miedo, ya lo notaste. Solo quiero que me dejes debajo del puente que vamos a pasar en unos kilómetros". La conductora no respondió. Apretó las manos contra el volante y entonces cometió el error de voltear. La mujer ya no tenía la cara de mujer, tenía una cara de cerdo, como un demonio. Y empezó a escuchar ruidos que no eran humanos, como si ese ser estuviera hablando en un idioma que ella no conocía. La conductora sintió que no podía respirar. No sabía si detenerse, no sabía si acelerar, no sabía qué hacer. Pero unos kilómetros después apareció el puente. Se detuvo y la cosa esa abrió la puerta y salió del carro. La conductora esperó unos segundos y arrancó como nunca. No sabe qué fue, no sabe si fue una alucinación, si estaba demasiado cansada, si algo le pasó por la mente. No sabe qué fue. Pero el perfil de aquella mujer seguía en la aplicación. Y ella lo dio de baja, borró la aplicación y jamás volvió a hacer esos viajes. Y te lo dice claro, tampoco deberías hacerlos tú. Hay algo que sigue a esta chica hasta su casa. Lleva 5 meses. Empezó una noche en la carretera México-Querétaro, con una figura parada a la orilla. Una figura demasiado alta, demasiado larga. Y ella cometió el error de bajar la velocidad para verle la cara. Ahora ya no puede dormir. Déjame contarte cómo pasó. Ella siempre prefería manejar de noche por la México Querétaro. Hay demasiado tráfico de día y de noche se ahorraba bastante tiempo. Siempre le había parecido una carretera muy oscura, pero esa noche la sintió aún más. Una oscuridad pesada. Y ahí, manejando sola, empezó a sentir miedo sin saber por qué. Fue cuando lo vio o la vio por primera vez. Una persona parada al lado del camino, muy muy alta, pero extrañamente deforme. Tan alta que la espalda se curveaba como si no cupiera en su propio cuerpo, como si el peso le ganara. Por eso no podía verle la cara.
Siguió avanzando varios kilómetros y lo volvió a ver. Pensó que eran árboles y ramas, nada más que eso. Pero puso más atención y a la tercera vez que vio esto bajó la velocidad. Entonces se dio cuenta de que era una figura humana, larga, un cuerpo curvado como si le pesara, delgada, y el cabello le cubría el rostro. Ya tenía miedo, miedo de ese que te paraliza. Siguió avanzando con las manos apretadas en el volante. Lo extraño era que nunca lo veía caminar. Siempre estaba ahí, como si cada vez que apartara la mirada, algo lo colocara unos kilómetros más adelante. La siguiente vez que lo vio estaba mucho más cerca y entonces pudo verle la cara. Si es que eso tenía cara y eso era una cara. El rostro era totalmente blanco y la boca parecía de plástico, porque cuando la abría no se abría, se estiraba. El rostro entero se estiraba. Aceleró, no paró hasta llegar a su casa. Esa noche no durmió ni un minuto. Cerró todas las cortinas, revisó 2 veces las ventanas, incluso dejó algunas luces encendidas. Pero cerca de las 4 de la mañana escuchó algo afuera. No era un golpe y no era un animal. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies frente a su casa. Se acercó lentamente a la ventana y no vio nada. Durante unos segundos pensó que todo había terminado, hasta que miró hacia la calle. Y a lo lejos, entre las sombras, estaba la misma figura, mirando hacia su casa. Y lo peor no fue eso. Lo peor es que algo la sigue. Lo que vio en la cartera no se quedó en la cartera. Dice que lo ve en las sombras, en las noches cuando regresa del trabajo. Lleva 5 meses así. Y ahí la dejamos porque esa historia todavía no termina. Tenemos una segunda parte que estaremos contando más adelante. Esta nos la contó alguien muy cercano. Esto pasó en los años 70 es una cierta zona del país. La pintura roja que se vendía dicen que llevaba sangre humana. Y un albañil que estuvo pues a punto de convertirse en la siguiente lata lo vio con sus propios ojos. Esto es lo que nos contó. Vamos a llamarlo Ramiro. Era un albañil en un pueblo del centro del país. Un día lo fueron a reclutar. Le comentaron que había trabajo, pero que era lejos y que pagaban bien. Lo convencieron. Se fue con un amigo suyo y en una camioneta los llevaron lejos, muy lejos, a un poblado perdido a un lado de la carretera entre bosques. Hay que comentar que pues en ese entonces obviamente no había celulares, no había comunicación, esto era muy difícil, ¿no? Solamente les comentaban eso, se despedían de su familia y regresaban después. Los instalaron en unas casas de madera. Y ahí empezó lo raro. Pasaban los días y nadie les decía cuándo empezaba el trabajo. Solo los tenían esperando. A veces llamaban a uno, a dos. Y esa persona ya no volvía. Les comentaban que les habían pagado, habían terminado el trabajo para ellos y que ellos se habían ido. Pues nadie decía nada. Para ellos era un tanto normal. Pero después se empezó pues a ser imposible ignorar todo eso. Primero desapareció uno, después otro. Y Ramiro preguntó por uno de ellos. El encargado simplemente le respondió, ya no están trabajando aquí. Ramiro preguntó, ¿se fue? Y el hombre lo miró unos segundos y le dijo, sí, se fue. Pero él sabía que algo no estaba bien, porque la noche anterior había escuchado a aquel hombre gritar, poco a poco. Era un ruido raro. Se dio cuenta que cada vez quedaban menos y los que se iban no regresaban. Una noche él ya no aguantó. Despertó a su amigo y le dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Es ahora lo que tenemos que hacer. Salieron en silencio y pues no sabían hacia dónde estaban caminando. Era el bosque y estaba oscuro. Solo sabían que tenían que alejarse. Y fue entonces al pasar cerca de una de las casas grandes, bastante lejos, algunos kilómetros lejos de donde ellos estaban, cuando vieron por una rendija, eh, pues una puerta, un cuarto. Primero vieron unas piernas, después vieron manos amarradas. Después una cubeta y había gente adentro, gente que ya no se movía, gente que había estado con ellos. Y les estaban quitando sangre, con tubos y agujas llenando en contenedores, uno por uno. La sangre no iba a ningún hospital, iba a esos contenedores. Ramiro, su amigo,
se quedaron paralizados durante segundos hasta que uno de los hombres dentro de la casa volteó hacia la puerta. Los dos salieron corriendo. Corrieron como nunca en su vida. No saben cómo, pero lograron llegar a la carretera y escaparon. Con los años en esa zona empezó a correr una leyenda urbana que hasta hoy se cuenta en voz baja. Que en aquellos años la pintura roja que se vendía por ahí estaba mezclada con sangre. Ramiro nunca volvió a aceptar un trabajo sin saber exactamente dónde era. Y cada vez que veía una lata de pintura roja recordaba aquella noche. Esta mujer juró que un muerto se asomó a la ventana de su carro, que la miró a los ojos y que estaba tratando de advertirles algo. Esto es lo que pasó en la carretera a Toluca, en medio de la neblina que no dejaba ver nada. Eran los años 90. Una familia sale de la Ciudad de México rumbo a Toluca a una fiesta. La pasan bien, se les hace tarde y cuando se van a despedir, los anfitriones insisten, quédense, está feo el camino a esta hora. Pero no, ellos deciden regresar y en la carretera la neblina pues se cierra de golpe, tan densa que apenas se ven unos metros. Van lentos subiendo el cerro. Entonces empiezan a ver gente, personas caminando a la orilla de la autopista como si vinieran de una fiesta, vestidos elegantes, algunos caminaban solos, otros iban en pequeños grupos. Y aquí es lo que sucedió, ¿no? En ese tramo no había ni un solo poblado y era de madrugada. ¿Quién camina por la autopista, pues de subida sin luz ya es ahora, con el frío que hacía, sin ver nada? En un punto deciden pararse. Detrás de ellos venía otro familiar siguiéndolos en su propio carro. Se baja el esposo y el cuñado a platicar y pues en la neblina hacen y se preguntan pues qué hacer, ¿no? Si siguen o se regresan. Eran los 90, no había un GPS, no había celulares, no había mapa. Solo la carretera y con la esperanza de que llegaran bien. La mamá se queda en el carro con los hijos y es ahí cuando ve. Un hombre se acerca a su esposo y a su cuñado, se queda parado junto a ellos, les habla, ellos lo ignoran como si no existiera. El hombre entonces camina hacia el carro, se acerca lentamente a la ventanilla. La mamá no puede moverse, el hombre se asoma, la mira directamente a los ojos y se va. Desaparece en la neblina. Cuando el esposo regresa, ella le pregunta, ¿viste al señor? Se acercó el que se asomó ahorita al carro. El esposo la ve rara y le dice que señor no había nadie. Ella pensó que quizás había sido un efecto de la neblina. Quizá había visto otra cosa. Quizás su mente había confundido una sombra con una persona. Pero había algo que no podía explicar. El hombre había estado parado al menos de 1 metro de la ventanilla y ella había visto perfectamente sus ojos. Años después, investigando, les contaron que en esa zona, pues era común ver a personas de madrugada. Eran los fallecidos de un accidente que regresaban también de una fiesta. Exactamente como ellos. Y pues quizá estaban tratando de advertirles de algo. Lo más extraño es que cuando finalmente arrancaron, la mamá miró hacia atrás entre la neblina y todavía podía distinguir la silueta de aquel hombre. Estaba parado exactamente en el mismo lugar, mirando cómo se alejaban. 4 carreteras, 4 encuentros con algo que no debería existir. La realidad es que por cada historia que se cuenta, hay 100 que jamás se van a contar, porque quizá lo más aterrador de estas historias no es lo que vieron, es pensar que mientras tú manejas de noche, puede haber algo más en la carretera que simplemente no alcanzas a ver. Si tú tienes una historia de terror en carretera, de tu familia, de tu pueblo, algo que te pasó a ti, déjala en los comentarios. Las mejores las cuento en el próximo video. Déjanos tu like si esto te gustó y compártelo con tus amigos. Nos vemos hasta el siguiente Templo del Terror. Maneja con cuidado.